Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, y por qué no saludar a nuestros amigos en esta preciosa tarde, una tarde de lluvia, una tarde de frío, pero es sabroso, es un ambiente muy especial, y en ese ambiente les queremos saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí les saluda el pastor Mario López Minches, y en esta hermosa tarde me acompaña mi hermano Henry Salik, y juntos vamos a transmitir este programa que le hemos titulado Un Momento de Oración. Así es que mi hermano Henry, por favor, un saludo ahí a nuestro público. Buenas tardes, hermanos y amigos que en esta hora pues están ya viéndonos, visualizando, dicen muchos, y yo creo que lo correcto es un saludo cordial para todos los hermanos y amigos que ya están en sintonía con nosotros, y gracias, hermano pastor, porque me ha dado esta oportunidad. Así es que lo que digamos hoy, lo que hablemos hoy, sea de mucha bendición para todos los que nos están viendo en esta hora. Amén. AUX mode. Escuchemos esta hermosa alabanza con el dúo Líbano. Es el poder bendecir a nuestra querida Guatemala, ¿verdad, mi hermano Henry? Y una de las formas como podemos bendecir nuestra tierra querida es orando por ella, clamando por ella, pidiéndole siempre a Dios que en su misericordia sane nuestra tierra, ¿verdad, mi hermano Amén. Henry? Amén. Qué bendición es el saber de que
hay una forma como podemos bendecir a nuestra Guatemala. Así es que el reto es: no nos cansemos de orar por nuestra querida tierra. Amén. Le damos la bienvenida en esta tarde a nuestro hermano Johnny Quirán. No sabemos desde dónde nos está mirando, pero bienvenido en esta preciosa tarde que tenemos el tema: un momento de oración. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Eugenia Caballeros. ¿Cómo está, mi hermana? Un gusto de saludarle. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad, mi hermana, de conocernos ya desde hace mucho tiempo, muchos años atrás. Y me encanta la fidelidad que su familia tiene para con la iglesia Candelero Alumbrando. A seguir trabajando en esa congregación, en esa iglesia, mi hermana. Y bienvenida en esta hermosa tarde también. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ronnie Castro, también nos está observando. Gracias a Dios por la vida de este varón, mi hermano Henry, un hombre que trabaja, un hombre que desde que aceptó a Cristo Jesús, pues se ha entregado al servicio y ha pasado por momentos difíciles, pruebas, pero ahí está firmes juntamente con su familia. Así es que, mis estimados hermanos, bendecimos su presencia en esta hora de la tarde y vamos a tener una pequeña lectura de la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Traemos para esta tarde, mis amados hermanos, el tema acerca del temor, acerca del miedo. Y aquí nuestro hermano Henry nos va a hablar como una introducción el significado de temor. Gracias, hermano Mario. Según tenemos el significado de temor, en lo secular el temor puede tener o relacionarse con miedo o a que nos pase algo. Pero en lo bíblico tenemos una definición también que es un respeto, una adoración a Dios. Eso es lo que significa el temor especialmente de Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino que es respetarlo y adorarle, y ante todo pues tener confianza a Él, hermano Mario. Ah, qué bueno, mis hermanos. Entonces, la palabra temor va por dos vías. Una, tenerle respeto a Dios. Eso lo encontramos en Proverbios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso, muy bien, mi hermano. Repitamos otra vez. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, tener respeto a Dios. Mi forma de vivir sobre esta tierra debe de ser una forma muy especial ante los ojos de Dios. Tener temor. ¿Y en dónde debo de tener respeto a Dios? En todos los lugares, ¿verdad? Ahí en el taller. Aquí mi hermano Henry tiene su tallercito de costurería. Él trabaja y tiene otros trabajos. Pero en el momento en que él se sienta aquí en su taller, trabaja bajo el temor, bajo el respeto de Dios. Cuando usted, mi hermana, va al mercado, por ejemplo, usted va y compra sus cosas, y aparte de ello, pues cuando usted adquiere cualquier producto, siempre usted debe de ir con el respeto a Dios. Vaya al mercado, vaya al negocio o vaya a ejercer su profesión, donde quiera, ¿verdad, mi hermano Henry? Cuando vamos al parque, por ejemplo, cuando vamos con la familia a disfrutar una tarde de recreación, debemos de caminar bajo el temor de Jehová, bajo, ¿qué estamos diciendo, hermano? El temor, bajo el temor, bajo el respeto de Dios. Así es que esa es la primera vía. La segunda vía acerca del temor, pues ya tiene que ver en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos nacemos con una naturaleza, y esa naturaleza se llama la naturaleza del pecado.
Y el pecado en toda la humanidad produjo terror, produjo miedo. Y el miedo se ve en todos los seres humanos sobre esta tierra. No hay nadie que diga, bueno, yo no puedo, no vivo bajo el temor o no vivo bajo el terror que produce en nuestro ambiente, pero es algo que ya traemos, no podemos evitarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces no podemos lograr alcanzar, por ejemplo, el éxito en cualquier negocio, por ejemplo? O a veces uno se queda con la apertura de un negocio solo aquí en la mente y ya no lo hacemos avanzar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor a ver si me va bien. O a veces decimos, ¿y qué tal si no me va bien? ¿Y qué tal si no vendo? ¿Y qué tal si no me funciona? Eso ya es parte del temor, ¿verdad, mi hermano? Como miedo al fracaso. Al fracaso. Y la mayoría creo que padecemos de miedo. Y yo creo que el miedo también fue una de las sensaciones que tuvo el hombre. Ah, sí, mi hermano. Cuando Adán y Eva pecaron y oyeron la voz de Dios, se escondieron porque tuvieron miedo. Fue un temor, pero ese temor fue de miedo. Ajá, sí. Dice la palabra en Génesis, ¿verdad, mi hermano Henry? Que cuando ellos escucharon la voz, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Se escondieron. ¿Por qué? Porque le tuvieron terror a Dios. Y ellos estaban conscientes de su pecado, de su desobediencia. Y esa desobediencia es el que hizo que el corazón de los primeros habitantes de esta tierra se llenaran de temor y le tuvieron terror a Dios, ¿verdad? Y hay varios ejemplos en la Biblia que encontramos de grandes siervos, grandes hombres que Dios dejó escrito ahí en su palabra para que pudiéramos nosotros contemplar de cómo es que aún aquellos que se sienten en un nivel espiritual muy elevado, por ejemplo Moisés, ¿verdad? Moisés, Moisés un líder, ¿verdad, mi hermano? El mejor líder del Antiguo Testamento. Él guió al pueblo de Israel en todo el desierto, pero él tuvo temor. Tuvo miedo y por eso fue que huyó. Sí, huyó. Según algunos predicadores han dicho que Moisés estaba a un paso de ser el próximo faraón. Sí, el próximo faraón, sí. Pero por miedo huyó, pero también Dios lo utilizó como un gran líder. Entonces también muchas veces yo digo que el tener miedo o temor a veces viene de Dios, porque más adelante nos espera algo mejor. Porque si Moisés no hubiera huido, hubiera quedado en la casa real, podríamos decir. Sí. Pero hubiera fallado o no hubiera podido cumplir el propósito que Dios tenía en él. Sí, y es que hablando del propósito, mi hermano, ¿por qué Dios permitió el miedo en el corazón de Moisés? Porque él tenía un propósito, y el propósito era sacar al pueblo, a su pueblo Israel, de la esclavitud. Pero el propósito de Dios fue que a través del miedo que tuvo Moisés, lo sacó de Egipto para ir a capacitarlo. ¿Dónde, mi hermano? En el desierto, podríamos decir, porque sí, se fue al desierto. Pero también tomemos en cuenta que esa preparación le costó mucho a Moisés, y al mismo tiempo todavía no se sentía capacitado. Si nos damos cuenta, en algunos de los obstáculos que puso Moisés fue que él podía hablar. Dijo, con esta me la quito. Puso objeciones. Sí, entonces no. Puso peros. Ajá, ¿verdad? Como muchos de nosotros también ponemos peros. Mire, hermano, tal cosa. Ay, sí, hermano, pero. Uno dice pero. Y yo creo que lo que todo ser humano ya lo trae desde por naturaleza, podríamos decir, que a veces no nos sentimos capacitados para una misión. Pero Dios, cuando manda a alguien, Él bota cualquier obstáculo. Así es, así es. Pues gracias a Dios por esta introducción
que hemos dado acerca, y lo hemos dado de acuerdo a lo que dice el diccionario, y lo hemos dado conforme a lo que dice el texto bíblico. Entonces, para poder entrar al estudio del pasaje que vamos a meditar con nosotros, vamos a meditar junto con mi hermano Henry, escuchemos para mientras esta otra alabanza muy especial del Blue Líbano. Estás escuchando un momento de oración. Escudriña la Biblia, jamás te aparte de ella, así tendrás entrada allá en la gran ciudad. Pues sí, Señor, yo sé que volverás a una iglesia santa, vendrás a levantar. Pues sí, Señor, yo sé que volverás y junto con mi iglesia al cielo volarás. Bien, queridos hermanos y hermanas, queremos darle la bienvenida a Maribel Bosch desde San Raimundo. Nos está viendo en esta hermosa tarde. Saludos, mi hermana. Espero que esté bien su esposo y que ambos estén ahí también observando este programa especial de Un Momento de Oración. También le damos la bienvenida a mi buen amigo, amigo desde mucho tiempo también, desde que estábamos estudiando en el instituto, en el INMO, Alfredo Echeverría. Son recuerdos que tengo en mi mente y en mi corazón, ese compañero en el instituto, y también compartimos juntos un tiempo de juventud por allá por el occidente de San Marcos. Así es que un saludo para Alfredo Echeverría en esta hermosa tarde. También a nuestro hermano Jorge, nos está viendo desde San Raimundo, desde Ciudad Real. Nos está viendo nuestro hermano Jorge. Bienvenido, mi querido hermano. Él fue uno de los primeros uno de los primeros miembros que pastoreé al inicio de nuestro ministerio pastoral, nuestro hermano Jorge. Saludos, mis hermanos. Pues bien, nuestro texto a meditar por un momento más es en el libro de Éxodo, en su capítulo 14 y en su versículo número, versículo número 10. Vamos a ver, aquí lo tengo, versículo número 10. Así es que vamos a escuchar este versículo en labios de nuestro hermano Henry en esta tarde.
Dice el pasaje bíblico: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Aquí encontramos, ¿verdad, mi hermano Henry, lo que está produciendo temor al pueblo de Israel? Es el ejército de Faraón. Esto sería, no es de respeto, sino que fue de miedo. De miedo. Tuvieron miedo. Podemos entender, de acuerdo a este pasaje, que el pueblo de Israel tuvo miedo. ¿Por qué razón? Porque vieron al ejército de Faraón como que si fuera un gigante, ¿verdad? Y ellos apenitas eran como una langosta, porque el ejército venía con todo su poder, con todo su armamento. El ejército iba en contra del pueblo de Israel con la mentalidad de borrar sobre esta tierra al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo angustia. Yo creo que con las experiencias que nosotros hemos tenido en un determinado momento, podemos entender este impacto en el corazón de cada uno de los que estaban siendo parte del pueblo de Dios, pero que estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados por un gran ejército. Entonces, en la mente del pueblo de Israel era un gran gigante que estaba detrás de ellos. Y es muy interesante que leemos ahí en este versículo. El versículo 10 dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Oiga usted el nivel de terror que produjo en el corazón del pueblo de Israel el ejército de Faraón. ¿Cuántas veces hemos pasado por esas experiencias, mi hermano? Muchas veces en situaciones difíciles. Hace algunos años yo tuve ese temor, ese miedo, cuando asaltaron el bus donde venía. Como somos marquenses, soy de Tumbador también. Yo venía de Tumbador, San Marcos, y asaltaron el bus y me pusieron la pistola en el pecho y tuve un gran temor, un gran miedo. Ahorita que usted cuenta esta experiencia, mi hermano, también a mí me sucedió, solo que aquí en la capital, en aquella época en donde estaba de moda los asaltos dentro del bus. Y empezaron a asaltar, empezaron a quitar todas las pertenencias de los que íbamos en el bus, desde adelante hacia atrás. Entonces me entró un gran temor, porque yo casi iba hasta atrás en la última butaca del bus, iba hasta atrás, yo pensando cómo hacer para que no me vieran, fuera ignorado por los asaltantes, ¿verdad? Pero ya cuando iba llegando el asaltante, ¿sabe qué hice? Me hice como que yo iba bolo en el bus, ¿verdad? Era un bolo en el bus, ¿verdad? Y así, con los ojos así trabados, pero tenía un gran temor, una gran angustia, pero que sin embargo, cuando uno ve al gigante que produce temor en nuestras vidas, ese mismo temor muchas veces lo lleva al fracaso a uno, mi hermano, mi hermana. Otra vez, hermano, también asaltaron un camión donde yo iba. Mi hermana en Mazatenango se dedicaba al negocio del café y mandaron café a Coatepeque. Y me dijeron: te vas en el camión, algo es un jalón. Y asaltaron el camión, iba cargado con muchos quintales de café.
y me fueron a meter a un cañaveral. 3 horas me tuvieron, pero esas 3 horas pensaba que era una eternidad y pensé que ya no salía vivo de ahí también. Y tuve, como usted dice, un gran temor. ¿Y ahí para dónde? Y yo decía, aquí me van a matar, luego van a quemar esta caña y me van a quemar y no me van a encontrar. Sí. Pero bendito sea Dios, todavía soy para contar esa historia. Hay algo muy interesante que se produce en nuestro corazón en el momento de que llega el temor, el terror en nuestro corazón. Es de que se olvida uno de Dios, ¿verdad? Porque uno empieza a pensar, ¿cómo me voy a librar de este momento difícil? Y aquí en el siguiente texto que vamos a leer con mi hermano Henry, notamos de que ese terror que llegó al corazón del pueblo de Israel, ellos no se olvidaron de Dios, como muchas veces a nosotros nos sucede, sino que ellos le reclamaron a Dios por la condición en que se estaba. Mire hacia dónde nos puede llevar el terror, el miedo que traemos nosotros como seres humanos, nos puede llevar a blasfemar en contra de Dios. Veamos con la lectura con mi hermano Henry el versículo número 11. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos hayan sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos han sacado de Egipto? Versículo número 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire hacia dónde nos puede arrastrar el terror, la angustia, la desesperación. Llegar a blasfemar en contra de Dios. Aquí el pueblo de Israel está diciendo, no habían sepulcros allá en Egipto. Como quien dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien. Allá en Egipto habían buenos sepulcros para enterrarnos, pero aquí en el desierto no tenemos nada. Y no solamente murmuraron en cuanto a lo que es lo que ellos aparentemente tenían en Egipto cuando eran esclavos, y dice en la segunda pregunta, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire, muchas veces eso nos pasa a nosotros, eso nos sucede a nosotros. A veces nuestro corazón está tan duro por causa del terror o por causa de la angustia, es que en medio del temor que tenemos, en lugar de tenerle respeto a Dios, en medio en el ambiente donde estamos, empezamos a reclamar, empezamos a decirle a Dios en otras palabras, te equivocaste, Señor, ¿verdad? Te equivocaste. Y eso nos ha tocado a cada uno de nosotros muchas veces. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo experimentemos en medio de la angustia, en medio del terror, en medio de lo que nos pueda suceder, mis queridos hermanos. Lo que Dios quiere es lo que dice, por ejemplo, en el versículo número 13. Y dice ahí, y vamos a remarcar aquí con mi hermano Henry, lo que Dios desea que nosotros podamos experimentar en medio de todas aquellas cosas que nos producen temor. Cómo poder vencer al gigante del terror, de la angustia que llega a nuestras vidas. Dice en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¡Qué tremendo! A mí me impacta, mi hermano Henry, cómo Dios utilizó aquí
a este líder que en el pasado él tuvo temor, que tuvo que huir, como habíamos hablado. Pero Dios lo capacitó en el desierto. Dios le dio instrucciones en el desierto, lo preparó bien. ¿Sabe para qué? Para poder animar al pueblo, ¿verdad, mi hermano? Sí, una gran misión que Dios le había puesto ya o encomendado ya en las manos de él. Y como hemos hablado, Dios nunca se queda con su propósito. Cuando uno se niega, pues dice, y todavía nos da ayuda. Sí. Y él pone de ayuda a Aarón. Sí, sí. Es decir, que no se quedó con la, como decimos, no se quedó con las ganas. No. Sino que siguió adelante con su plan, y su plan fue perfecto. Fíjese, mi hermano Henry, que aquí en el versículo 13 se está cumpliendo el propósito que tenía Dios para Moisés. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios para Moisés? Convertirlo en un líder para animar a un pueblo lleno de temor. Sí. Y eso es lo que necesitamos aquí en nuestro medio ambiente en Guatemala. ¿Cuántas personas no viven a estas alturas con temor, con angustia, con desesperación? Especialmente aquellas familias que viven, por ejemplo, a orillas de un barranco. Están con angustia, están con temor, que por algún motivo no pueden construir su casita en lugares más seguros. Hay tantas circunstancias, hay tantos problemas económicos que habemos muchos de nuestros conciudadanos que viven bajo ese temor, especialmente en esta época de lluvia en que estamos viviendo. Hay angustia, hay temor, solo están esperando en qué momento pueda pasar una torrente y se les pueda llevar, y ahí se terminó la vida. Pero ¿sabes qué es lo que se necesita? Como creyentes, como hijos de Dios, Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Dios tiene propósitos, y uno de los propósitos es de que cada creyente que habita sobre esta tierra sea un instrumento de bendición para aquellos que tienen temor, que tienen angustia, que tienen desesperación. Usted, querido hermano, hermana, está cumpliendo con el propósito que Dios puso en su corazón. Recuérdese usted que Dios nos ha colocado en un lugar para capacitarnos, nos ha colocado en un lugar para instruirnos. Y qué mejor que tenemos el principio bíblico, y tenemos que estar ahí prendidos en el texto bíblico para aprender qué es lo que quiere Dios que yo haga sobre esta tierra. Y uno de acuerdo a lo que estamos estudiando, uno de los propósitos de Dios, querido hermano, querida hermana, es que usted sea un líder que anime a los desanimados. Pero muchas veces, en lugar de animar, ¿qué hacemos? Los desanimamos, ¿verdad? Entonces hacemos muchas veces todo lo contrario. Pero dice el pasaje, mire cómo animaba Moisés al pueblo. Dice ahí, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. 2, estad firmes. Estad firmes. Y el estar firmes aquí es decir, debes de tener resistencia ante el temor. No permitir que el temor te destruya y que te ponga duro el corazón, y que en lugar de reclamar a Dios por las circunstancias en que estemos viviendo, debemos decirle, Señor, aún en medio de mis circunstancias, no permito que el temor embargue mi corazón, destruya mi corazón, sino al contrario, Señor, ayúdame a cumplir con el propósito para animar a las personas, para animar al pueblo de Dios y decirles, estén firmes, no desmayen, no mengüen. ¿Verdad, mi hermano Henry? Sí, ¿qué dice usted? Nos da una gran lección en momentos difíciles. Es cuando uno creo que más se debe de pegarse a Dios y mantenerse firme sabiendo que Dios hará
y luchará por nosotros. Amén. Sí. Y lo otro, dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La otra forma como Moisés está animando aquí al pueblo de Israel es que, miren, ¿quién destruye al gigante que provoca terror en nuestra vida, temor en nuestra vida? Es que no hay ningún ser humano que pueda tener la capacidad para hacer menguar ese gigante de temor en el corazón del ser humano. No hay nadie, no hay nadie. El único quien puede vencer este gigante del temor que llegue en cualquier momento en nuestras vidas se llama Jehová, se llama Dios. Por eso Moisés dice, hoy van a ver cómo Dios destruye a este ejército del pueblo de Dios. Hoy van a ver su salvación. Entonces, como algo que decía mi hermano Henry, es que en medio de esta época en que estamos viviendo de COVID, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano Henry? Confiar en Dios. Confiar y en creer Dios. que Él hará por nosotros. Creer en Dios, buscar a Dios constantemente y decirle, Padre, sé que solo tú me puedes ayudar para poder vencer este gigante del temor, de la angustia para nuestras vidas. Amén. Así es que es un gran reto que encontramos. Ahora, algo que decía mi hermano Henry hace unos minutos atrás, lo encontramos en el versículo número 14. ¿Qué dice mi hermano Henry? Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué bendición, ¿verdad? Es que esto es, mire, cuando nosotros queremos hacer menguar el gigante o pretendemos destruir el gigante que nos produce temor, terror en nuestras vidas, creemos que lo podemos vencer nosotros, pero como ya dije, no podemos. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, si le decimos, Señor, sé tú el vencedor de mi terror, de mi angustia, de mi desesperación, Él lo va a hacer. ¿Y qué va a producir en el corazón? Lo que dice al final del versículo número 14. Y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos. ¿Qué se necesita? ¿A quién se necesita tener en medio del terror, de la angustia, de la desesperación? Se necesita tener a Dios. Se necesita tener a este Dios todopoderoso. Por eso, querido amigo, queremos dejarte a ti este mensaje. Este mensaje porque queremos decirte que sin Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a tener temor, vamos a tener momentos de terror, de angustia, y eso nos hace fracasar en nuestras vidas. Pero nota esto, lo que dice en el versículo 14. Dios quiere darte el día de hoy tu salvación. Dios quiere vencer el terror, la angustia que pueda existir dentro de tu corazón. Y Dios lo puede hacer a través de Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo con un propósito también, de darle vida y vida eterna a todo aquel que en Él crea. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna. Querido amigo, esta es tu oportunidad para que tú te acerques a Jesucristo, para que tú le abras las puertas de tu corazón y recibas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Últimas palabras, mi hermano Henry. Solamente agradecer a todos los hermanos que en esta hora pues han dado su tiempo a esta transmisión, y esperando que salgan bendecidos también a través del tema que hemos tratado en esta hora. Y gracias, hermano pastor, por visitarme en esta hora y
por haberme tomado en cuenta. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y llegó la hora del cafecito. Disfrútenlo con una deliciosa champurrada. Que el Señor les bendiga. Y si Dios así lo permite, estaremos con ustedes en un próximo programa. Momento de oración. Vamos a orar, vamos a finalizar con esta oración a través de los labios de mi hermano Henry en esta hora. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has mantenido bien en esta hora. Gracias, Señor, porque hemos estado aquí meditando tu palabra, Señor, esperando que los que nos estuvieron viendo en esta hora pues hayan sido bendecidos y que salgan también edificados a través de tu santa palabra. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. No merecemos nada de ti, pero tu misericordia es tan grande para con nosotros que nos das de todo. Despídenos en esta ocasión, Señor, y que tú nos sigas bendiciendo y bendeciendo a muchas familias, Señor. Que tú proveas especialmente en algunos hogares necesitados, Padre. Que tú seas el que proveas todo lo necesario, Señor. Gracias por la paz y la tranquilidad que tú nos das. Te lo agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.